Otra vez hoy estoy con vosotros con un nuevo tema relacionado con el tiempo que estamos viviendo. Se la llama la Semana Santa. Esta semana no es santa. Este año, a causa del confinamiento, no habrá vacaciones, pero normalmente todos los años se utiliza la Semana Santa para viajar, acudir a las playas, beber, divertirse. La Biblia le llama la Semana de Pasión, la última semana que Cristo pasó en la tierra. Hoy voy a tratar del tema que la misma Biblia me impone, la resurrección de Cristo. Voy a utilizar la Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Te voy a leer. El apóstol Pablo dice a los miembros de esta iglesia: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta aquí lo que escribió en el primer siglo el apóstol Pablo. Recuerdo un viaje que hice por Francia y Alemania hace algunos años, un viaje por carretera. Al pasar por Longwy y Luxemburgo, entre los dos lugares,
vi el pequeño cementerio en la carretera donde figuran las tumbas de algunos héroes de la guerra mundial. A mí siempre me dan mucho respeto los cementerios, pero solo hay tumbas. En cambio, el cristianismo es la religión de la tumba vacía. De hecho, la resurrección de Cristo es de tanta importancia que sin ella todo el cristianismo se viene abajo, porque está considerada como la piedra angular del cristianismo. Si Cristo no resucitó, amigos y hermanos, si no resucitó, la humanidad no tiene esperanza de ninguna clase. Si no resucitó, el sepulcro sigue teniendo su sombra negra. Si no resucitó, el pecado no tiene solución. Si no resucitó, el cielo sigue vacío. Si Cristo no resucitó, los ateos llevan razón, porque los ateos dicen que nadie ha vencido a la muerte, que el muerto queda muerto para siempre. Si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que darle la razón al ateísmo. Más aún, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en el texto que te he leído, vana es nuestra predicación. No tiene sentido. Vana es nuestra fe. Porque si no resucitó, ¿de qué predicamos? Si no tenemos fe en la resurrección de Cristo, entonces estamos vacíos interiormente. Si solamente para lo que dure esta vida tenemos puesta en Cristo la esperanza, Pablo dice, no tiene sentido la vida misma. Sin la resurrección de Cristo, ni su vida, ¿me entiendes? Ni su vida, ni sus milagros, ni su muerte tendrían valor. Si él hubiera quedado en la tumba para siempre. Pero ¿tú crees que la resurrección de Cristo fue algo inmediato, imprevisible? En la Biblia no existe lo que se llama casualidad. No existe lo que se llama momento. La resurrección de Cristo ya estaba profetizada en el Viejo Testamento. Sabes que la Biblia tiene dos partes. Tiene la primera parte con 39 libros en el Viejo Testamento y tiene la segunda parte en el Nuevo Testamento con 27 libros. Pues en el Antiguo Testamento ya está anunciada la resurrección de Cristo. La tenemos en primer lugar con el episodio de Abraham en el monte Moria. Dios mandó a Abraham que matara a su hijo. Y la Biblia dice que Abraham, pensando que aún de los muertos, Dios era poderoso para levantar a su hijo Isaac en el caso de tener que matarle. Y le recibió, dice la Biblia, entérate bien, porque esto es muy importante, le recibió por figura. ¿Figura de quién? Indudablemente Isaac era una figura de la resurrección de Cristo. Luego tenemos también en el Viejo Testamento, en el libro de los Números, la vara de Aarón. Por orden de Dios, Moisés pone en el tabernáculo una vara por cada tribu,
La vara de Aarón, dice Moisés, había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esta vara de Aarón que resucitó es un símbolo del Viejo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Luego tenemos el caso del profeta Jonás. Y aquí no caben especulaciones. Aquí tenemos la misma declaración de Cristo. Una declaración que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. ¿Te la leo? Pues escúchame lo que dijo Cristo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero ni su corazón, ni su cuerpo, ni su alma, ni su vida quedaron en la tierra. Después tenemos otra cita muy importante del profeta Isaías. ¿Sabes cuándo? 600 años antes de que Cristo resucitara, el profeta Isaías dijo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación, es decir, cuando haya muerto, verá linaje. En la tumba no existe el linaje, en la tumba todo termina, se acaba. Pero el profeta Isaías dice: verá linaje y vivirá por largos días. Largos días se refiere a una fecha interminable. Isaías sabía que Cristo tenía que resucitar. Y llegamos a David, al Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejará mi alma en el sepulcro. El alma de Cristo no quedó en el sepulcro. El cuerpo de Cristo no quedó en el sepulcro. La vida de Cristo no quedó en el sepulcro. Cristo resucitó. Y tenemos aquel tremendo desafío que hizo a los escribas y fariseos cuando les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, no al templo construido por Salomón, a su propio cuerpo. Destruidlo, como lo destruyeron, y en 3 días lo levantaré. Es decir, que aún en vida, Cristo tenía plena conciencia de que iba a resucitar. No fue cuestión de un momento. Desde luego, a la resurrección de Cristo se han presentado muchas objeciones. Pablo dice concretamente que resucitó. Te leo otra vez algunos versículos. Te repito el de 1 Corintios 15. Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en la epístola a los romanos añade el mismo apóstol Pablo: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La resurrección de Cristo garantiza tu propia resurrección. Te estoy hablando a ti, hermano, si eres creyente. A ti, hermana, si eres creyente. La resurrección de Cristo es una garantía de que después de tu muerte, después de tu despedida de la tierra,
tu cuerpo va a resucitar glorioso como resucitó el de él. Algunos han dicho, la resurrección de Cristo es un mito. En estos días estoy escribiendo un libro sobre ateísmo y conozco muy bien lo que dicen los ateos. La resurrección de Cristo es un mito, pero los que piensan así no entienden que para que el mito tenga lugar hacen falta centenares o miles de años. El mito no se fabrica de un día para otro. El mito necesita tiempo para que llegue a ser mito. ¿Y cómo puede ser un mito la resurrección de Cristo si a los 3 días de enterrado ya resucitó y ya se empieza a hablar de su resurrección, como tenemos en los evangelios verdaderos? Otros dicen, Jesús no murió, sufrió un colapso en la cruz, un desmayo. Hay una secta en Cachemira donde dicen que Cristo murió en Cachemira. Estos mahometanos, separados del Islam ortodoxo, dicen que Cristo no murió en la cruz, que sufrió un desmayo, que bajó de la cruz, que huyó a Cachemira y allí en Cachemira contrajo matrimonio, vivió y murió. Esto no es lo que dice la Biblia. Cristo murió, no sufrió un desmayo en la cruz, ni un colapso. Y te voy a leer las pruebas. Una de ellas dice que vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Quebraron las piernas de los 2 ladrones. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, que se enteren los ateos, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Si no hubiera muerto en la cruz, aquella lanza del costado del soldado en el costado de Cristo le habría matado. Porque al instante, al clavarle la lanza, salió sangre y agua. Y añade el texto, el que lo vio da testimonio. ¿Quién lo vio? Que uno de los soldados le clavaba la lanza en el costado a Jesús. ¿Quién lo vio? Juan, el apóstol Juan. Como ya te he explicado en temas anteriores, Juan estaba allí al pie de la cruz y él lo vio. Y Juan dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Nosotros creemos. Nosotros también creemos que Cristo no murió en la cruz. Y aquella lanza que traspasó su costado. Pero hay más. Tenemos también el testimonio de José de Arimatea. Marcos dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Si no resucitó, ¿qué cuerpo pidió? Sigo leyendo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Hasta el mismo Pilato quiso
asegurarse de que Cristo había realmente muerto. Además de José de Arimatea, tenemos a Nicodemo. El Evangelio de Juan capítulo 19 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amigos, la teoría de que Jesús no murió en la cruz se derrumba por completo. Tenemos su agonía después de tantos sufrimientos. Tenemos la espada que traspasó su costado. Tenemos el testimonio de José de Arimatea, que pide el cuerpo de Jesús, y Pilato le da el cuerpo de Jesús. No era un cuerpo de un fantasma, era el cuerpo de un hombre, era el cuerpo de Jesús. Tenemos el caso de Nicodemo, que preparó el entierro de aquel cuerpo. No vale la teoría de que Jesús tuvo un simple desmayo en la cruz y lo bajaron de ella. No vale. Jesús murió y resucitó para nuestra justificación. Otros dicen, no resucitó. La primera persona que habla de la resurrección de Cristo es María Magdalena. Y aquí los ateos de siempre dicen, fue el amor de María Magdalena el que dio origen a la resurrección de Cristo. Amigas y amigos, qué locura, qué insensatez. Por muy fuerte que sea el amor de una persona a otra, no puede resucitar a un muerto. Por mucho que María Magdalena hubiese amado a Jesús como hombre, el amor no resucita un cadáver. ¿O estamos locos? María Magdalena fue la primera en anunciar su resurrección porque fue la primera que vio el cuerpo resucitado en el huerto. Es más, María Magdalena no creía en la resurrección. ¿Cómo se puede culpar a María Magdalena de haber sido el instrumento en la resurrección de Cristo si ella no creía? No creía que él iba a resucitar. Cuando lo vio en el huerto, pensó que era el hortelano y le dijo, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto. Ella sabía que Jesús había muerto, pero no fue su amor por Jesús lo que dio origen a la verdad de la resurrección. Luego hay otra teoría de los ateos. Dicen que los apóstoles estaban alucinados. Pero ¿cómo alucinados? Ellos no pusieron su confianza inmediata en la resurrección. Al contrario, estaban desanimados. Tenían miedo a los judíos. Alucinados no, muertos de miedo, porque todos huyeron, todos se fueron.
perdieron las esperanzas. Dijeron, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Creíamos, porque para ellos Cristo ya era pasado. Cristo ya estaba muerto. Otro grupo de ateos dice, los discípulos no vieron a Jesús resucitado, vieron un espíritu. Pero vamos a ponernos de acuerdo, señores. Si vieron un espíritu, vamos a admitir que sí, que vieron un espíritu, pero esto explica la tumba vacía. Porque la tumba donde fue enterrado Jesús, la cueva aquella, quedó vacía. Además, su voz era la misma que cuando estaba en vida, la misma después de resucitado, porque María Magdalena lo reconoce por la voz. Un espíritu habla con una voz reconocible. No solamente la voz era la misma, los gestos de Jesús eran los mismos, porque cuando parte el pan, después de andar con discípulos por el camino de Emaús, llegan a una casa y parte el pan, allí los reconocen por la manera que él tenía de partir el pan. Su voz era la misma, sus gestos eran los mismos, su cuerpo era el mismo, pero glorificado. Él le dice a Tomás, mete tus manos aquí en mi costado para que puedas convencerte de que soy yo. Porque Tomás dudaba, como siguen dudando hoy tantos, de la resurrección de Cristo. Y para convencer más a los discípulos, come pescado asado a la orilla del lago. ¿Un espíritu puede comer? ¿Un espíritu tiene cuerpo, tiene boca, tiene dientes, tiene garganta? ¿Puede comer? Pues para convencer de que era Él, come juntamente con ellos. Además, el poder del Cristo resucitado era el mismo poder que había tenido en vida. Cuando estaban pescando Pedro y Juan, no habían pescado absolutamente nada. Cristo les dice que echen las redes en otro lugar, sacan las redes llenas de pescado. Pedro dice a Juan, es el Señor. El poder para hacer milagros que tenía después de la resurrección era el mismo poder que había tenido en vida. Otros ateos van más allá todavía. Dicen que Cristo no resucitó, que los discípulos robaron el cuerpo. Pero yo les pregunto a los que no creen en la resurrección de Cristo, ¿qué discípulos robaron el cuerpo? ¿Cuál? ¿O cuáles de ellos? Si cuando Cristo muere y lo entierran, todos se desaniman y se van de nuevo, dice la Biblia, desanimados a sus trabajos de pescadores. ¿Cómo iban a robar el cuerpo si ellos no creían que aquel cuerpo robado pudiera resucitar? Pero tengo otro argumento para los que dicen que los discípulos robaron el cuerpo. ¿Qué discípulos, repito? ¿Cuáles? ¿Qué discípulo iba a tener el valor de enfrentarse a aquella guardia especial que Pilato había puesto? Pilato tenía mucho cuidado
en que los discípulos no propagaran la idea de la resurrección y puso una guardia especial, una guardia de soldados romanos, fuertes, vigorosos, temibles. ¿Hay alguien que pueda creer que los discípulos desanimados se iban a enfrentar a esta guardia para robar el cuerpo? Porque los guardias sabían que si el cuerpo desaparecía, la vida de ellos también peligraban. Además, ¿con qué medios robaron el cuerpo? Porque para enfrentarse con una guardia armada, como la que había puesto Pilato, había que tener unos instrumentos. Había que tener espadas. No una bomba atómica porque no existía. Pero enfrentarse a aquellos soldados, también armados, también instruidos, ¿cómo iban a enfrentarse con ellos? ¿A bofetadas? ¿Qué sandeces se dice en contra de la realidad? Pero tengo otro argumento. Admito que los discípulos robaron el cuerpo, señores ateos. Lo robaron. Se las arreglaron. Vencieron a los soldados. De alguna manera dieron la vuelta a los soldados armados y robaron el cuerpo. Ahora bien, si robaron el cuerpo, ellos sabían que el cuerpo aquel era una mentira. ¿Y se puede morir por una mentira? Se puede mentir, pero se puede mantener esta mentira hasta la muerte, como ocurrió con todos los discípulos. Es imposible. Es imposible. Porque el engaño no podría mantenerles vivos y enfrentarse como se enfrentaron. Tengo aquí algunas pruebas de la resurrección de Cristo. Bueno, tengo algunas pruebas que he tomado de la Biblia, no pruebas de mi invención, pruebas de la Biblia. Primero, las muchas apariciones, porque Hechos capítulo 1 dice que después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Después de resucitar, Cristo permaneció en la tierra 40 días, antes de ascender al lugar de donde descendió. Y en aquellos días se apareció a muchos. El apóstol Pablo dice: el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. También estaba alucinado el apóstol Pablo, un hombre que perseguía ferozmente a los miembros de la iglesia primitiva. Me apareció a mí. Cristo tenía interés en él. Sin la resurrección de Cristo, los apóstoles habrían quedado como simples pescadores. Pero no ocurrió así. La resurrección de Cristo dio valor a los apóstoles, les dio fuerzas para enfrentarse con aquellos escribas y fariseos que habían conducido al Maestro de Galilea hasta la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no existiría. ¿Lo entiendes? No tendríamos Biblias, no tendríamos libros de cánticos, no tendríamos templos, no tendríamos cultos los domingos. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, hoy no sería domingo. No sería. Porque el domingo conmemora la resurrección de Cristo. El día en que el Señor
volvió a la vida después de haber sido enterrado en la cueva que tenía José de Arimatea. Hoy no sería domingo. ¿Qué día sería hoy? Pues vaya usted a saber. Seguiríamos quizás con el calendario romano o el latino, pero hoy no sería domingo si Cristo no hubiera resucitado. Más aún, si Cristo no hubiera resucitado, usted no estaría ahí contemplando este vídeo. No estaría. Porque si no hubiera resucitado, ¿qué clase de mensaje podría usted esperar? Pero resucitó. Y Cristo fue el creador de una nueva humanidad. El apóstol Pablo dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán había una humanidad sometida al pecado. En Cristo resucitado hay una humanidad de seres vivificados. Adán sumió al mundo en la condenación. Cristo lo rescató a la salvación. Cuando Cristo resucita, hace posible nuestra justificación, la tuya, la mía, la de todos los creyentes. Pablo dice, Cristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Justificación ante quién? ¿Ante Él? Estamos justificados ante el Padre a causa de la resurrección de Cristo. Y añade Pablo, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de la condenación? ¿De qué condenación? Pues que el día que tú mueras, solamente hay dos lugares futuros para ti. Uno de condenación y otro de salvación. Vamos a olvidar ahora lo de cielo y de infierno. Un lugar donde serás condenado y otro lugar donde serás salvado. Porque sigue diciendo Pablo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando del bautismo cristiano. Del bautismo cristiano. No del bautismo católico. No del bautismo de niños. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando una persona se bautiza, el bautizador sumerge a la persona. El bautismo consiste en dos actos. Primero, la inmersión. Luego, el levantamiento, la resurrección. Y el bautismo cristiano habla de eso. Cuando te sumergen en el agua, estás simbolizando la muerte de Cristo. Cuando te levantan del agua, están simbolizando la resurrección de Cristo y con la resurrección suya, tu propia resurrección. Y te leo el último versículo. Maravilloso. Todos estos versículos son maravillosos. Dice Pablo, así como en Adán todos mueren, moríamos en Adán, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo tenemos nueva vida, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue el primero que resucitó en el cristianismo. Luego, todos nosotros, tú y yo, todos aquellos que dicen, creo que dicen
creo que Cristo Jesús es mi Salvador y por lo tanto voy a pedir ser bautizado para la remisión de mis pecados. Gracias por haberme sintonizado todos estos días. Espero que los mensajes que he presentado hayan sido de identificación y de crecimiento espiritual para ti. Gracias.